Ronald Davis es el autor del libro El don de la dislexia. A sus 38 años de edad, recién por primera vez pudo leer un libro. Es que él también era disléxico. En este libro nombra grandes famosos como Walt Disney, Isaac Newton, Tom Cruise, Leonardo da Vinci, entre otros, que también eran disléxicos. Sin embargo, fueron famosos que contribuyeron mucho a la sociedad, aportaron demasiado. Es ahí cuando nos preguntamos por qué algunas personas con dislexia se estancan en determinado momento de su vida y no pueden crecer más. Y otros, como los famosos que acabo de nombrarles, crecen mucho e incluso nos dejan grandes contribuciones a toda la sociedad. ¿Será que es el tratamiento de la dislexia o las correcciones que se puedan hacer? ¿Será que tiene tratamiento? ¿Será que depende mucho del sistema de educación o del sistema de salud que existe en el país en el cual nacemos? ¿O tal vez dependerá de los tipos de dislexia? Sin duda, a estas interrogantes que tengo en esta noche, ustedes también tendrán muchas otras. Háganselas en este mismo instante, porque hoy responderemos todas esas preguntas. Hoy en Hora 23 hablamos de la dislexia, esta dificultad que afecta a más de un tercio de la población. Bienvenidos amigos de Hora 23, bienvenidas a todas las familias bolivianas, que tengan un excelente inicio de semana. Hoy Víctor Hugo Rosales no nos acompaña por motivos personales. Disfruten de la siguiente producción. Buenas noches a todas las familias bolivianas que ya nos acompañan en este lunes 19 de diciembre. El tema de hoy, la dislexia. Para esto contamos con la presencia de expertos que nos estarán informando, así que reúna a toda su familia, pónganse cómodos y quédese con nosotros. Vamos a ver las publicaciones en las que usted va a participar esta noche. Comprendamos qué es la dislexia. Las dificultades provienen de una deficiencia en el componente fonológico del lenguaje que frecuentemente son inesperadas dadas las otras destrezas cognitivas. La palabra dislexia se escucha mucho en las aulas, pero no siempre se entiende. Es una discapacidad específica del aprendizaje, de origen neurológico. Un niño que presenta alguna dificultad para poder leer, escribir o deletrear palabras puede mostrar características de la dislexia. La dislexia es una dificultad del aprendizaje de la lectoescritura. Al parecer, lo presentan aquellos niños que no tienen ninguna patología ni física, ni psíquica, ni sociocultural. Es de carácter persistente y específico además. Y se preguntarán cuál es el origen de la dislexia. Podría ser alguna dificultad o alteración en el neurodesarrollo. El trastorno del desarrollo de la lectura es una discapacidad para leer que ocurre cuando el cerebro no reconoce ni procesa apropiadamente ciertos símbolos. Es también denominada dislexia. Las causas de la dislexia o trastorno del desarrollo de la lectura ocurre cuando hay un problema en zonas del cerebro que ayudan a interpretar el lenguaje. No es causado por problemas de visión. El trastorno es un problema de procesamiento de información específica. No interfiere con la capacidad para pensar. La mayoría de las personas con este trastorno tienen inteligencia normal o por encima del promedio. El trastorno del desarrollo de la lectura puede aparecer junto con otros problemas. Estos pueden incluir el trastorno del desarrollo de la escritura y el trastorno del desarrollo aritmético. Síntomas. Los niños con este trastorno pueden tener problemas de rima y de separación de sonidos que componen las palabras habladas. Estas capacidades afectan aprender a leer. Las destrezas iniciales de lectura en un niño están basadas en el reconocimiento de palabras. Esto implica ser capaz de separar los sonidos en palabras y compararlas con letras y grupos de letras. Las personas con esta afección tienen dificultades para conectar los sonidos del lenguaje con las letras de las palabras. Esto también puede crear problemas para entender oraciones. La verdadera dislexia es mucho más amplia que simplemente confundir o transponer letras. Por ejemplo, confundir la B y la D.
En general, los síntomas de la dislexia pueden incluir problemas con determinar el significado de una oración simple, aprender a reconocer las palabras escritas y rimar palabras. Para el tratamiento se requiere una estrategia diferente para cada persona con trastorno del desarrollo de la lectura. Se debe considerar un plan de educación individual para cada niño con esta afección. Se puede recomendar lo siguiente: ayuda adicional con el aprendizaje, llamada educación especial, tutoría individualizada y privada, clases diarias especiales. Recuerde, es importante el refuerzo positivo. Muchos estudiantes con dificultades de aprendizaje tienen una baja autoestima. La asesoría psicológica puede ser muy útil. El 80% de las personas o de los niños que presentan alguna dificultad en el aprendizaje también presentan dificultades en la lectura. Hoy hablamos de la dislexia. Puede que esto esté relacionado de alguna manera. Lo interesante es que existen métodos que nos pueden ayudar a corregir esta condición. Y justamente de todo ello hablaremos hoy con nuestros especialistas. Es por eso que quiero presentarles a nuestros invitados de esta noche. Acá a mi derecha se encuentra la magíster Verónica Caune, doctora Verónica Caune, especialista en dislexia y déficit de atención. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Qué gusto de tenerla en Hora 23 para hablar de este tema que afecta a muchas personas. Muy buenas noches, para mí es un gusto estar aquí compartiendo este momento con ustedes, es un honor compartir con su audiencia. Igualmente. También quiero presentarles al doctor Juan Carlos Durán, médico neurólogo, lo tuvimos anteriormente en el programa. ¿Cómo está, doctor? Gusto de tenerlo nuevamente en Hora 23. Muchas gracias, gracias por darnos la oportunidad de, hablar un poco con su amplio público. Este es un tema bastante interesante del cual tal vez se tiene poco conocimiento. Puede que eso afecte mucho en poder determinar cuál es la manera de corregirlo. Es por eso que hoy nos enfocamos en ese tema de la dislexia y quiero preguntarles a ambos. Esta pregunta es para ambos. Primero con usted, doctora. ¿Cómo podemos definir la dislexia? ¿Cómo podemos entender a la dislexia? Bueno, la dislexia es como decir el término madre de una condición, no así una enfermedad, que se presenta en personas que tienen predominantemente una manera de pensar visual, predominantemente visual y no verbal. ¿Qué significa visual? Que es un talento. Las personas que tienen dislexia ven lo que se les está hablando, no escuchan lo que se está hablando. Entonces, a medida que uno va hablando, va creciendo la imagen y llegan a confundirse. Y eso lleva a que ellos se desorienten. Y cuando me desoriento no percibo lo que es. Por lo tanto, la dislexia es lo que se llama un problema o una dificultad de desorientación perceptual. A nivel auditivo, a nivel de la vista, a nivel también del tacto, del gusto y de todos nuestros sentidos. Usted, doctor Durán, ¿comparte el concepto o la definición que presenta la doctora acerca de la dislexia? Claro que sí, tal vez, pero podríamos simplificar para que nuestro público se oriente bien, ¿no es cierto? Básicamente a nosotros nos interesa definir a la dislexia como aquellas dificultades en la lectoescritura. Es ahí cuando vamos a ver la gran dificultad. Un papá dificultades al momento de leer y de escribir. Exacto. ¿Qué tipo de dificultades? Mire, cuando viene el niño con su tarea, y resulta que el 3 lo escribió al revés, el 4 lo escribió al revés, el 9 confundió con el 6, eso en los números, y la Q por la P, la T por la R, etc. Y de pronto, o vemos que en vez de escribir Rosa, escribió Saro. Entonces hay dificultades donde el niño, cuando tenga que leer, no está leyendo Rosa, cuando tiene que escribir el 3 no está escribiendo 3, o cuando tiene que sumar 24 más 24, pues él suma 42 más 42 y le sale otra cifra, 84, en vez de ser 48, ¿no es cierto? Y bueno, nadie se dio cuenta y llegan sus calificaciones, y sus calificaciones son malas, pero este es un burro, pobre chico, un cocacho por acá, te quedas castigado, ¿cómo no vas a aprender? Mira que tu hermano es más inteligente, él sin estudiar se saca estas buenas notas. Y bueno, es una cosa tan simple que el niño, como dice Verónica, es una percepción diferente de lo que para usted o para mí significó aprender a leer. Usted aprendió a leer muy bien la A como A, pero el niño está viendo a la A al revés y a veces escriben al revés. O sea, no es solamente que van a empezar con la colita por acá, sino empiezan por la derecha hacia la izquierda y todo lo hacen como un espejo a veces, pero no es un espejo simple,
es un espejo que puede venir de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, parecería que estuvieran escribiendo en árabe o en chino, todo lo contrario a nosotros. Y esa dificultad pues es indudable, parece que el niño estuviera muy bien, pero tiene un problema. Es más amplio, como dice Verónica, pero quiero que nuestro público se centre en que el principal elemento de diagnóstico es la lectoescritura. ¿No es cierto, Verónica? Y intervienen mucho los padres, los profesores, me imagino, al momento de poder diagnosticar la dislexia, porque como decía el doctor, muchos de ellos juzgarán tal vez al niño de que es flojo, de que es irresponsable, incluso pueden decir palabras que son hirientes, de que es tonto, pero en realidad no es así. Hay que comprender y hay que profundizar más para ver realmente cuál es el motivo por el cual el niño tiene esa dificultad, tal vez en el aprendizaje, tal vez notas bajas. Nos hablaba de la dificultad al momento de leer y de escribir. Nos definía acerca de la dislexia, doctor. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué esta dificultad? Bien, primero, es indudable lo que nosotros debemos hacer siempre. Por eso está la primera parte diagnóstica. Es un problema, y acá viene el término muy interesante y vamos a poner otro término, entre afasia y disfasia, entre alexia y dislexia. Cuando utilizamos el término dis, significa que es una dificultad que viene con el niño. Cuando vemos la palabra a, significa que ha sido adquirido en algún momento de su vida. Alexia significa una dificultad en la lectoescritura, pero en una persona que ya aprendió a leer. O sea, un adulto que le dé un accidente vascular cerebral, no puede leer, no puede escribir, entonces ese señor tiene una alexia. Una dislexia es un término aplicado en especial y casi específicamente a los niños, porque los niños no tuvieron la capacidad de aprender esa... nacieron con esta condición. Nacieron con eso. Bueno, pero en neurología debemos estar muy seguros que no se trata de una malformación, que no se trata de una alteración en el desarrollo de su cerebro, que no tenemos algo que durante el parto, el nacimiento o en la primera etapa de la adquisición del lenguaje haya dañado al cerebro. Por eso es importante el enfoque previamente neurológico, o si quieren más estrictos, neuropediátrico. Él tiene que dar el visto bueno y decir, mire, hemos hecho una evaluación de su niño y tiene una dislexia y no hay una causa orgánica, por lo tanto, no necesitamos un tratamiento adicional a esto, es solamente dislexia. Puede ir acompañado de, que posteriormente vamos a hablar. Muy bien. Es importantísimo lo que dice el doctor, porque nosotros, por ejemplo, requerimos que los papis, mamis, antes de venir a hacer lo que se llama las correcciones, vayan a un neuropediatra, un neurólogo, para asegurarnos que no hay otras morbilidades que estén dando lugar a esta situación. Una vez que estemos seguros que no es eso, entonces entramos los psicólogos educativos, psicopedagogos, a hacer lo que se llama, en nuestro caso, la corrección. Ahora algo que no sé si nos complica, si está bien el término, pero que usted nos refería detrás de cámaras, es que existe muchos tipos de dislexia, aproximadamente 70. Sí, vamos a hablar de muchos tipos de dislexia. La palabra dislexia va a ser la palabra madre que se usa como un paraguas, porque si no estaríamos complicándonos hablando de varios. Por ejemplo, hay personas que tienen dificultad con la escritura, que pueden leer, pero a la hora de transponer lo que está en su cerebro y ponerlo en una página, escriben al revés, ¿no? Escriben mal y se llama disgrafia. Hay personas que a la hora no tienen problema de oído, no tienen problema de sordera, nada, pero tienen problema de dislalia, porque escuchan una cosa y pronuncian otra, dislalia. Hay otras personas que no pueden comprender el concepto metamatemático, como 1 más 1 es 2, no comprenden, eso se llama discalculia. Y luego tenemos disprasia, por ejemplo, personas que ven solamente por alguna razón, no han establecido conexiones neurológicas que le permiten ver
este lado del mundo, entonces viven así, como con el ojo tapado, y se están chocando este lado, se golpean un lado, siempre están amoreteados, porque no trabajan este lado. Entonces ahí es donde nosotros también ayudamos a conectar las neuronas para ese lado. Y por último, acompaña la dislexia en algunos casos, no siempre, porque hay gente que tiene déficit de atención, que se llama trastorno de déficit de atención, con hiperactividad y sin hiperactividad. Y puede venir con dislexia o solamente puede ser déficit de atención. Entonces todo ello, y podemos seguir hablando, pero creo que las que he mencionado son las más claves. Aparte de combinar el déficit de atención con la dislexia que se puede presentar en muchos casos, como usted nos dice, pueden haber personas que presenten varios tipos de dislexia. Yo he trabajado con gente que produce todo: dislexia, disgrafia, discalculia, disprasia, déficit de atención, autismo, digamos. He tenido personas que tienen todo el panorama. Entonces se va trabajando cada parte, ¿no? ¿Hay alguna de estas que sea más complicada? No, va a depender de cada persona, dónde está, qué ha pasado, y más va a ser acompañada del trauma que se le ha originado. Como usted decía, si ha habido un trauma, eres un tonto, eres un burro, o eres tal cosa, pegando al niño, y está acompañado de un trauma, va a tomar más tiempo, porque cada vez que quiero alzar el lápiz, vamos a causar un llanto, porque es recuerdo de toda la tragedia que ha estado viviendo el niño. Pero si el niño ha sido comprendido, va a ser más fácil, porque el niño va a jugar, porque nuestros métodos son muy lúdicos, y va a entrar fácilmente. Entonces lo recomendable es que los padres no maltraten a sus niños, que los profesores se den cuenta que en sus manos tienen verdaderos genios, aunque no parezca al principio. Es importante denominar que el Centro del Control de Enfermedades de Atlanta, Georgia, la Organización Mundial de la Salud, ve que del 70% de las personas, perdón, del 100% de las personas, 70 son personas verbales, que van al colegio, escuchan y hacen lo que se dice y escriben, no tienen problema. 30% son visuales. De ese 30%, 15% van a desarrollar alguna de estas condiciones de dificultades de aprendizaje. Para ellos están diseñados los métodos correctivos. Para esos profesores, para esos padres de familia a los cuales usted se refería en este instante, doctora, me proporcionó justamente acá información acerca de cómo podríamos detectar la dislexia en una persona, en un niño. Por favor, refiérase a todas las personas que nos ven en este momento. ¿Cómo se detecta en un niño la dislexia? Pero primero, cuidado. Podemos dar algunas pautas, pero como dice el doctor Durán, antes de decir que mi hijo tiene dislexia, hay que ir a hacer un diagnóstico y después de ello decidir. Pero algunas cosas que me pueden ayudar. Diagnóstico en un momento. Sí, algunas cosas que nos pueden ayudar. Primero, que el niño es brillante, que aprendió, digamos, las banderas antes de los 3 años, se sabe las cosas visuales muy bien, pero llega al colegio y se encuentra con su enemigo. Se llama símbolo. Palabra, letra, número. Y empieza a darlo la vuelta, pero no solo eso. Empieza a memorizarse, a tener lo que se llama soluciones compulsivas. Memoriza el abecedario. Entonces tú le preguntas, ¿qué letra es esta? Digamos la G, y tiene que ir G. Y no se sabe qué es la G, solo por la cancioncita A, B, C, D, F, G. Ah, ya, esa es la G. Sabemos eso. Luego es una persona que generalmente va a estar insegura y va a parecer que está leyendo y no está leyendo. Entonces va a escuchar muy bien lo que leyó el amiguito y va a solamente copiarlo, pero no está leyendo. Se va a saltar renglones, va a dar vueltas las palabras. En vez de decir especial, va a decir espiritual, o puerta, cuerpo. No, va a dar vueltas, como decía, las letras, y después no va a comprender, es lo más trágico, no va a comprender la lectura, y le va a decir, y va a ser muy bueno en decirte en sus propias palabras lo que ve, pero le va a costar leer las consignas de lo que dice en el examen y va a responder otra cosa, pero va a terminar el examen diciéndote, me fue muy bien, y cuando llegue el examen tenía mala nota. Y se va a frustrar y va a llorar y después va a depender de la mamá y del papá. Mucho su autoestima, su autoestima. Y va a depender de los padres. Va a esperar que lleguen los papás del trabajo para hacer la tarea. Y no va a querer hacer tareas, va a llorar cuando sea la hora de hacer tareas, va a querer ir al baño, que tengo sed, que me duele el estómago. Y además le va a pasar cosas que a algunas personas les pasa, que leen y empiezan a darle como vómitos, querer vomitar. No sienten que las letras se mueven. No todos, por eso es que hay que hacer diagnósticos.
¿no? Y si tienen déficit de atención, van a estar irritables, impulsivos, hiperactivos, se van a mover, van a saltar, van a cambiar de tema, no van a terminar una actividad. Entonces, los papás ya se van dando cuenta, pero sí hay que ir al diagnóstico. Desde la neurología vamos al diagnóstico justamente, doctor. ¿Cómo se diagnostica la dislexia? Y generalmente la mayoría de estos casos son diagnosticados o pasan desapercibidos hasta que la persona ya tiene muchos años. Bien, creo que es importante primero reflexionar que la función de la lectoescritura es una función adquirida. O sea, yo adquiero el lenguaje. Si estoy en un mundo sin lenguaje, voy a ser mudo, no voy a aprender. Tengo la capacidad, tengo mis áreas específicas que al escuchar la A, para mí es A, se va a formar un símbolo A. Mamá, A, tiene un significado y veo a mi mamá, mamá. Estoy aprendiendo el lenguaje y primero tengo que aprender el lenguaje oral para yo poder repetir como lenguaje verbal. Bien, entonces, primero tengo que aprender el lenguaje, que significa mamá. Muy bien, y yo repito mamá. Luego viene la adquisición de este problema, o de este punto, que es la lectura y la escritura. Yo no puedo escribir si no sé leer. O sea, primero tengo que aprender a leer. Si aprendí a leer, voy a aprender a escribir. Son esos pasos. Al ser, en consecuencia, una función adquirida, yo, en mi etapa de aprendizaje hasta los 5, 6 y a veces hasta los 7 años, puedo tener las equivocaciones normales de mi aprendizaje. El 4 lo estoy escribiendo al revés, paf, un cocacho, escribí bien. Bueno, otra vuelta me distraigo, el 4 al revés. Papá al revés, mamá al revés, otro cocacho hasta que voy aprendiendo, y no había sido dislexia, sino que está dentro de mi posibilidad, de mi etapa de aprendizaje, porque estoy aprendiendo algo nuevo. Bien, pero pasa eso, de manera que casi en la mayoría de los niños que tienen este problema, en el primer semestre del primer año de básico, prácticamente ya corrigieron esto, y en el segundo semestre no tenemos este problema. Algunos niños necesitan todavía algún refuerzo más, y en el segundo año, en el segundo básico, ya entran sin este problema. Bueno, entonces preguntamos y vemos cómo es. Tenemos que ver los cuadernos. Vemos los cuadernos, preguntamos los antecedentes. Bueno, primero entonces, antes de seguir esto, creo que quede bien claro, no todos los niños que tienen estos trastornos en invertir letras, números, etcétera, son disléxicos. Exacto. Pueden estar en la etapa de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, terminado esto, podemos nosotros decir, sí, aquí hay una dislexia. O si es muy profunda, ya en el kinder ya podemos diagnosticar. Cuando se trata de corregir y el niño no puede, cuando hay además los problemas de el número, la letra, la palabra que invierte en vez de seguir la oración, la mamá está en la casa está en la mamá. O sea, ya tenemos problemas donde está invirtiendo, ya nos damos cuenta. Bueno, hay esa sospecha, entonces viene el principal punto que es el arma más importante del neurólogo, el diálogo, la charla, el interrogatorio. Preguntar, ¿cómo nació su niño? ¿Nació bien? ¿No tuvo problemas? ¿No hubo sufrimiento fetal? ¿Fue parto normal? ¿Alguna caída, alguna infección? No, todo está bien. ¿En la familia hay alguien que haya tenido estos problemas de dificultades en el aprendizaje? No. Muy bien, entonces, por seguridad, y veremos, tenemos que tener seguridad, hagamos, sí, ojo, no siempre, pero cuando tenemos alguna pequeña sospecha de que el niño no maneja bien la izquierda, no maneja bien la derecha, no está adquiriendo bien sus funciones, podemos tener una tomografía. No es obligatorio. Mi examen neurológico impecable me dice, no hay daño, pero seguridad. Ahora los padres nos exigen seguridad. Entonces le damos la seguridad con una tomografía y que esté funcionando bien con un electroencefalograma. 2 estudios básicos, pero que le dan la certeza al padre y la seguridad al médico de que el diagnóstico que estamos dando y luego la solución que vamos a proponer es el más correcto. Es prácticamente como si hubiésemos tenido una consulta privada con el doctor en este momento, porque es la manera en la cual el neurólogo va a diagnosticar si su niño tiene dislexia. Doctor,
Además, le preguntaba en qué porcentaje son diagnosticados generalmente estos casos. La mayoría son diagnosticados o pasan por desapercibido. Esa pregunta me la contestará en el segundo bloque de Hora 23. Iremos a una pausa, primero con Mariel, en las redes sociales. Hablamos sobre el significado de la dislexia, sobre los diferentes tipos que existen de la misma y la manera de detectarla. El panorama está más claro, pero más información tendremos al regresar de la pausa, así que no se despegue de su pantalla y acompáñame a ver una vez más las publicaciones en las que usted puede participar. Comprendamos qué es la dislexia. Las dificultades provienen de una deficiencia en el componente fonológico del lenguaje que frecuentemente son inesperadas, dadas las otras destrezas cognitivas. La palabra dislexia se escucha mucho en las aulas, pero no siempre se entiende. Es una discapacidad específica del aprendizaje de origen neurológico. Un niño que presenta alguna dificultad para poder leer, escribir o deletrear palabras puede mostrar características de la dislexia. Espérenos, enseguida regresamos con más. Llegó el último mes del año y Cristina Spa te ofrece paquetes de fiesta para ellos y ellas. Paquetes especiales para novias y quinceañeras con descuentos especiales. Contamos con 7 sucursales a tu disposición para brindarte el mejor servicio. Visita nuestra página en Facebook para más información. Cristina Spa, profesionales a tu servicio. Estamos de regreso y quiero agradecer a todos nuestros seguidores porque a esta hora de la noche hay gran participación en nuestras redes sociales. Síganos escribiendo en nuestro Facebook Hora 23 y en nuestro Twitter @Hora 23. El objetivo del programa de esta noche es comprender qué es la dislexia. Para esto vuelvo con Paola y con nuestros invitados. Gracias, Mariel. Estamos hablando de la dislexia y para que quede claro lo que hablábamos en el anterior bloque acerca del diagnóstico. Atención, todos en casa, si su niño que está tal vez en kinder, está en primaria, en primero básico, tiene algunas dificultades al leer o al escribir, no quiere decir que tenga dislexia, pero hay que estar alerta. Los profesores, los padres de familia tienen que estar muy alerta. Hasta los 7 a 8 años, que incluye la etapa de aprendizaje, no se puede diagnosticar a una persona con dislexia. Pasado esta etapa, si sigue con estos problemas, tenemos que ir a un neurólogo. Si el neurólogo nos dice que el niño tiene dislexia, recién pensaremos en las siguientes correcciones y en qué especialidades o ramas buscar estas soluciones. Es así como nos lo dijo el doctor Juan Carlos Durán en el anterior bloque, doctor. Y nos íbamos con algo pendiente. ¿Qué porcentaje de casos de dislexia son diagnosticados y cuántos quedan ahí desapercibidos y limitan a las personas tal vez por el resto de su vida? Lastimosamente, el número de niños que llegan con un diagnóstico es casi nulo, porque llegan siempre referidos porque nos rindió, porque es malcriado, porque, bueno, una serie de razones, pero no vienen con por lo menos algo que diga, este niño tendrá dislexia. Significa entonces que nuestros profesores y tal vez algunos psicólogos del área educativa no están tomando mucho interés en esto. Lo que usted dijo es muy importante, alerta. Si un niño está invirtiendo en kinder, debo poner más atención en él. Si en primero no he logrado que escriba bien, ese niño ya es una alerta grande. Y en segundo tengo que enviarlo al psicólogo. O sea, tengo un año para trabajar como docente, como profesor y como psicólogo en corregir algo que está en etapa de aprendizaje. Eso es fundamental para nosotros. Y nos gustaría mucho que todos los niños que lleguen a los consultorios de neurología infantil, neurología, lleguen con ya la sospecha, mire, este niño creemos que tiene un problema de dislexia, por favor verifiquen. Hoy nos vamos a sentir muy contentos, hacemos la evaluación, decimos, efectivamente, muy bien, no hay ninguna comorbilidad, no existe nada. Este niño debe pasar a un manejo psicológico, psicopedagógico o neuropsicológico. Adelante, licenciada Verónica Caune, trabaje. Listo. Existe un método del cual nos hablará enseguida la doctora, pero antes de pasar a eso, este método es prácticamente una evolución que se ha dado en los últimos tiempos. Antes, cuando no existía este método, ¿cómo se trataba la dislexia? ¿Cómo se corregía? ¿Tiene tratamiento esta condición? Sí, por supuesto, pero era un trabajo más duro. El éxito era menos satisfactorio.
se tardaba mucho más. Era el método clásico donde debemos enseñarle al niño a que la A la está viendo en espejo, por lo tanto debe verla al revés. Las palabras deben escribirse así. Y, ojo, lo que yo te estoy indicando ahora, tienes que entender que primero está el artículo, la A, luego está la palabra, el verbo, etcétera, y tú tienes que hacer esto. O sea, era un método más duro, más difícil. Bueno, se siguen utilizando, por supuesto, aquellos que tienen confianza en este método clásico, pero va bien. Sí, ahí después tal vez vamos a hablar sobre las comorbilidades. Bueno, y es así como se hacía antes las correcciones, pero la buena noticia que tenemos para todos ustedes que nos ven desde casita es que existe una evolución, un nuevo método que existe ya hace 32 años en todo el mundo, se aplica en 50 países aproximadamente y es un método con 97% de éxito para corregir lo que es la dislexia. ¿Cuál es este método, doctora Caune? El método se llama método Davis y tiene varios nombres porque hay el método Davis para corregir dislexia, para aquellas personas que tienen problema con la lectura. También hay el método Davis para corregir la disgrafia, para aquellas personas que tienen problema con la escritura. Luego tenemos el método Davis para corregir la dislalia, la discalculia. Y por último tenemos un método que es muy lindo que se llama el método Programa Davis para corrección de la atención, del dominio de la atención. Entonces se llama método Programa Davis, dominio de la atención para corregir déficits de atención, con hiperactividad y sin hiperactividad. Estos métodos, como bien dices, tienen 97% de éxito. ¿Y por qué dirán los papás no tiene el 100%? Porque muchas veces el 3% es personas que no lo utilizan. Estamos hablando de un asunto de educación. Cada día la persona tiene que usar el método de una manera fácil, tangible, lúdica, divertida. Usamos, por ejemplo, las pelotas Kush. Tenemos varios elementos con lo cual usted nos puede demostrar esta noche un poco de cómo se realiza este método, por favor. Sí, primero el libro, ¿no? Que pueden ustedes leer, que dice El don de la dislexia. Porque nosotros lo consideramos un verdadero don. Personas como Steven Spielberg, Tom Cruise, astronautas como la doctora Pocock, Einstein, el mismo Leonardo da Vinci, han sido personas. Leonardo da Vinci tenía lo que decía el doctor, escribía en espejo, al revés, totalmente. Y a pesar de ello, han sido personas que nos han dado tanto al mundo. Por lo tanto, primero quiero empoderar a los papás para saber que en sus manos tienen genios, personas con muchas habilidades, y tenemos que cuidar algo que no debemos mellar nunca, que se llama la autoestima. Una vez que eso pasa, tenemos ya la familia claramente estable de que sabe que hay este diagnóstico. Ingresamos primero a dotar al niño y a niña de herramientas que vayan a ayudar a que su cerebro no se corrija la distorsión perceptual. ¿Te acuerdas que hablamos que hay una distorsión perceptual? La corregimos. Hacemos que su imaginación tenga un lugar para que luego cuando lea lo que está escrito y no lo que cree que está escrito. Porque eso se llama desorientación. ¿Qué es una orientación? Cuando la persona percibe lo que es. Que es desorientación cuando la persona percibe lo que no es. Entonces primero se orienta. Una vez orientado vamos lentamente entrando a lo que es la lectura, con palabras, con textos pequeños, pero luego vemos que los niños y niñas y adultos y jóvenes también no saben qué hacer con esas palabras que no tienen imagen. Las preposiciones, las conjunciones, los artículos. Por ejemplo, la palabra al que tenemos aquí en la mesa no tiene imagen. Tenemos que estar primero bien orientados, ir al diccionario y buscar qué significa al. Si leemos el diccionario, como uno de mis alumnos haría, llega al y dice al, que dice, en una de las acepciones es en dirección hacia. Entonces, en plastilina hace su imaginación. Yo le digo, a ver, ¿qué es para ti? Que tenemos en la mesa, es importante que podamos enfocar algunos de los elementos que son necesarios para poder realizar este método. En dirección hacia, él o ella me dice, yo voy al zoológico. Entonces puede hacer un animal, el zoológico, y dice en dirección hacia. Entonces dice, esto es al, que significa en dirección hacia. Aquí dice al, que significa en dirección hacia. al, y lo graba en su imaginación. Entonces la próxima vez que lea al, va a leer al, no va a leer la. O le va a pasar, porque algunos chiquitos me dicen, a mí me da lo mismo decir eso, sé, porque no sé qué cosa es eso, no encuentro una imagen, pero les va muy bien con todo lo que es imagen. Por eso también usamos mucho imágenes, para que aprendan. Y cuando los papis les enseñan,
les enseñan de una manera lúdica y que, por ejemplo, nos cuenten cómo fue la guerra del Chaco. Entonces ellos van acordándose, pero van viviendo, imaginando, y luego, si no han hecho el método, un tip es que den el examen oral, porque se van a acordar todo lo que aprendieron con esa gran imaginación. Si no han hecho el método, entonces tienen que ir por esa vía. Pero si han hecho el método, ya ponen sus herramientas a la hora de dar el examen y ya pueden escribir, porque a estas personas también les cuesta poner 32 imágenes que tienen por segundo en palabras. Las personas verbales tenemos 4 pensamientos por segundo. Las personas visuales tenemos 32. Entonces, un niño que es visual, tú le dices, ¿cómo te fue en el colegio? Mira cómo le ha ido en el colegio, como en una película, y te mira y te dice, bien. Porque no puede decirte todo lo que le ha pasado, porque dice, ¿dónde empiezo? Y muchos empiezan a tartamudear, empiezan a hablar entrecortado. Entonces, nosotros les ayudamos a ordenarse y a decir, empiezo aquí, sigo allá. Entonces, mejora su manera de expresar, su manera de escribir, su manera de pensar, porque hemos hecho conexiones neurológicas y han acabado con la desorientación perceptual. Y esto está aquí en Bolivia y podemos hacerlo. Es una semana nomás la que necesitamos. La duración de este método es una semana. Sí, 30 horas en la semana, es decir, 5 horas por día, y el último día son más horas, y capacitamos a los papis, porque lo que queremos es que haya un apoyo de la familia y a los abuelos y a los hermanos también, para que nadie esté, tú tienes no sé qué. No, nada de nombrar y etiquetar a nadie. Simplemente decir, tú tienes un don, vamos a hacerlo mejor como familia para que todos hagamos adelante y seamos lo mejor que podamos ser. Es muy importante esa recomendación que usted da, y qué importante es que los padres, la familia pueda tener conocimiento acerca de este método, los profesores y también los profesionales puedan actualizarse para poder aplicar este método en la corrección de la dislexia. Usted, doctor, que diagnostica esta condición de la dislexia y derivará seguramente a muchos profesionales para que puedan tratarla. ¿Hay muchos profesionales en Bolivia que conocen acerca de este método, que aplican este método? El método no creo, es algo, si bien es antiguo, como dice, pero los profesionales les cuesta muchas veces adquirir herramientas nuevas para estar siempre adelante. Y esto es un mensaje, creo que a todos. A un profesional, yo lo considero como a un recién egresado. Vamos a ver, oiga, graduación de hace unos días en la Universidad Mayor de San Andrés o en cualquier otra universidad, sale con su diploma y es como un automóvil, sale de fábrica y se devalúa. ¿No es cierto? Así es. Apenas sale de fábrica le costó $30,000 y no lo venden los 30. Bien, entonces, para estar siempre último modelo, yo tengo que estar en congresos, leer, dar conferencias, asistir a conferencias, hacer cursos de actualización, de manera que yo, por una parte, o aporto con mi pensamiento científico, o gano con el aporte científico de otros, y finalmente quien gana es la persona a quien voy a dar el servicio: abogado, ingeniero, comunicador social, psicólogo, médico. Todos nosotros entonces estamos en esta forma de estar actualizados. Y bueno, entonces el mensaje es que lastimosamente no todos se renuevan, muchos se quedan en el modelo que salieron. Es muy importante porque con esas actualizaciones podríamos ayudar a muchas personas, con ese crecimiento profesional podemos ayudar a muchas personas a que no se limiten con condiciones como esta que es la dislexia y que existen tantas otras. Si se limita a una persona, si no se la corrige en esta condición, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Qué puede pasar, doctor? Mire, si es un niño que tenga una imaginación, que tenga una inteligencia buena, una rapidez mental, es un niño que puede resolverle un problema de cualquier tipo. Mira, papá, te lo arreglo esto. Y esto, mira, qué feo hiciste, y otro va a ser mejor. Que tiene imaginación, actividad artística, todo aquello. Y por el solo hecho de no aprender algo que es fundamental en la comunicación actual, leer y escribir, ese niño nunca va a sobresalir. Y va a ser un problema. ¿Por qué? Porque se le genera frustración, se le genera autoestima baja, se le genera dificultades en ir adelante. Ese niño con todas las capacidades que podía haber adquirido en la escuela, ese niño tal vez
no llegue ni a ser un buen agricultor. Qué importante es este método, doctora, porque realmente es algo que surge y que nos puede ayudar mucho a corregir esta condición. Pero económicamente, a ver, hablando de dinero, ¿qué tan accesible? Yo quisiera decir algo. Es importante que los papás tomen en cuenta lo que ha hecho el doctor, porque vemos deserción escolar temprana o tardía por este asunto. Vemos niños jóvenes que están ingresando a drogas, alcohol, a querer irse de sus casas, porque siendo tan brillantes, siendo personas tan brillantes, no han podido continuar. Como les comentaba en el descanso, jóvenes que tienen este don, porque es el don de la imaginación, que les toma muchos más años estudiar una profesión, ¿no? Porque repiten, y hay, gracias a Dios hay unos que tienen perseverancia y se quedan, pero hay otros que lo dejan. Entonces esas mentes brillantes se perdieron en el proceso. Por lo tanto, yo siempre digo a los colegios, no llamen la atención a sus psicólogos por haber aceptado a un niño con dislexia. Yo he visto cómo en un colegio al psicólogo lo han sacado porque no había diagnosticado dislexia en el momento de haber sido aceptado el niñito de 3 años. Ahí no se podía diagnosticar nada porque ya lo hemos hablado. Entonces llegó al octavo, de 8 años, llegó al segundo básico y tenía el gran problema, no podía leer. ¿Y cómo es posible que los papás enojados, usted lo ha hecho pasar de año y que es este gran lío? Entonces ahí es donde yo pido que haya paciencia, que se siga adelante para que esa persona logre ser lo que mejor pueda hacer. La actitud tendría que ser totalmente distinta. En realidad se tendría que tal vez rediseñar el sistema educativo de modo que pueda haber incluso tal vez una atención especializada, personalizada por parte de los profesores, ¿cierto? Nosotros tenemos el programa para niñitos que se llama Davis Learning Strategies, estrategias para los pequeñitos. Y aquí están los de kinder aprendiendo con plastilina a hacer su abecedario. Entonces es para todos, para todas las edades, ¿no? Entonces vamos aprendiendo de una manera lúdica y ahí es donde ya podemos de pronto evitar que haya esas dislexias que se han originado por la alexia en vez de la dislexia, ¿no ve? Y podemos tener solamente la gente que ya tenía la predisposición de siempre, ¿no? Que iba a tener dislexia aunque no hagamos lo que hagamos. Entonces, yo, como decía el doctor, recomiendo a mis colegas que se capaciten. Por ejemplo, este método puedes ir a Bogotá, a México, a Estados Unidos, a Australia, a Europa, y están constantemente dando talleres, ¿no? Y te tienes que capacitar, tienes que hacer las tesis, etcétera, y tienes que tener tu esfuerzo. Y así es donde puedes tener más personas capacitadas en algo que va a ayudar a mayor gente, porque ya te digo que del 100% en un aula, si tengo 100 alumnos, 15% van a tener déficit de atención y dislexia o disgrafia o dislalia. O sea que los profesores tienen que saber que va a haber ese 15% sí o sí. Si tengo 100 alumnos, 15. Y si no, entonces voy a tapar el sol con un dedo y no voy a poder lograr apoyar a ese niño y no queremos que ese niño más tarde se salga del colegio, etcétera. Y todos ellos con características distintas, además, doctor. No todas las personas con dislexia muestran los mismos signos o las mismas características. No muestro. Un ejemplo clásico que parece broma es aquella, y generalmente está estereotipada en la mujer, vamos, vira a la derecha y se va a la izquierda. Ojo, es interesante, o sea, vamos, gira a la derecha y se fue a la izquierda. O muéstrame tu corazón y va al lado derecho. Al lado contrario. Es un problema, mire, lateralidad cruzada. entre que es un lado y el otro lado. O sea, es una forma de ver el espacio de una manera diferente a nosotros. En la universidad yo veo cómo cuando están haciendo la lectura cambian el orden y dan palabras que las leen al revés. Y son chicos que ya están en segundo de medicina y nunca se dieron cuenta que habían tenido dificultades en la lectura y en la escritura. Y son jóvenes que tienen, sí, será un grado pequeño, probablemente con el esfuerzo han logrado compensar. Es una cosa chiquita, pero que les afecta, porque en su examen, en vez de sacarse 100 sobre 100, bueno, están bordeando ahí, oiga, y cuando damos el examen oral, son muchachos que hablan muy bien, saben, estudiaron, pero se confunden. Entonces tenemos ese pequeño problema que lo podemos arrastrar desde niños. Les costó mucho salir bachiller, les cuesta mucho profesionalizarse y también les cuesta ser buenos en su área.
porque una equivocación del debe al haber les puede costar mucho, ¿no es cierto? O sea, también lo van a seguir arrastrando y tienen que andar siempre con cuidado. Ellos saben que tienen que estar atentos a su lectura, a su escritura, a hacer correcciones en la suma. Bueno, felizmente ahora ya nadie suma 27 más 27, ¿no? Todo el mundo agarra 27, pero si al agarrar el 27 hace 72 más 27, no es descuido, es simplemente que en ese momento, él está viendo el 27 como 72 y va a teclear 72. Y la siguiente tomó atención y teclea el 27 correcto. Le sale una cifra que automáticamente puede escribir la normal, pero resulta que si es cuidadoso y él sabe que tiene este problema, uy, me equivoqué, va a hacer de nuevo. Pero ha hecho un trabajo siempre doble, siempre duplicado. Y ese es un gran problema para las personas que tienen una cosa tan pequeñita. Definitivamente, por todo lo que... De una manera diferente el espacio, ven de una manera diferente los números, las letras, y bueno, no son... Y el gran problema es la eficacia y la eficiencia, ¿no? Porque tú puedes perder tu tiempo leyendo un libro 3 veces, cuando pudiste haber leído 3 libros. Entonces, aquí ya con el método Davis lees una vez, la entiendes y estás muy feliz, porque tenemos métodos de enfoque para leer lo que realmente estás leyendo, y luego tenemos métodos de chequear lo que estás leyendo. Vas hasta un punto y te digo, ¿qué viste? Entonces tú lees y me dices lo que ves. Entonces, estás orientado y ves, y después dices, ¡ah, entendí! Y tú le dices, muy bien, y vas avanzando y vas leyendo y ya estás bien. Estamos dejando claro como otro mensaje de este programa lo importante que es el diagnóstico temprano y la corrección de esta condición. Para no dejar pendiente, doctora, ya para finalizar el programa, ¿qué tan accesible es este método? Hablando del dinero, un factor muy económico, muy importante. Si fuera inaccesible, yo no estaría trabajando en Bolivia. ¿Qué especialistas están prácticamente capacitados? Como digo, tienen que ser especialistas en psicología educacional, psicopedagogía, personas que han hecho el programa. Es más, tienen que tener certificación. ¿Qué significa? Si alguien te dice, yo sé hacer el método Davis, y no te muestra que está certificado, es una persona que de pronto se ha leído el libro, que está disponible para todo el público y lo está aplicando. Entonces, ten cuidado con esa persona, ¿no? Tienes que tener la certificación, la acreditación y la membresía, y tienes que haberte capacitado. Pero puede ser de varias ramas. Puede ser neurólogos si les gustaría hacerlo, pueden ser psicólogos, psicopedagogos, maestros, maestras que tengan experiencia, no de los que acaban de salir licenciados recién, porque necesitan adquirir años de experiencia. Yo diría por lo menos unos 10 años de experiencia, ¿no? Entonces es accesible, por eso trabajo en Bolivia, porque si no, no estaría acá. Nosotros, evidentemente, si te vas a Estados Unidos, el método te va a costar 5 veces más, pero nosotros damos becas de acuerdo a la posibilidad económica, ¿no? Y nunca vamos a negar a alguien por ello. Muy bien. Quiero agradecer a nuestros invitados de esta noche, a la doctora Verónica Caune, magister y especialista en dislexia y déficit de atención. Doctora, muchas gracias por estar presente en este programa. Y si tienen alguna pregunta, alguna consulta, siempre pueden llamarnos, ¿no? El teléfono es 772-33072. Vamos a varios lugares siempre dando conferencias gratuitas. Esa es una manera de nuestro brazo social hacia la comunidad, para que ellos aprendan, las mamás, papás, y sepan que van a ver estas conferencias gratuitas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti por este espacio. Doctor Juan Carlos Durán, médico neurólogo. Doctor, muchas gracias por todos sus conocimientos y por orientarnos acerca de este tema a todas las familias bolivianas. Gracias, Paola. Bueno, siempre una satisfacción, y escuchen, los repetimos a veces. La niñez es el futuro. No, es el presente. Corrija, sea atento, vea, evalúe, ayude a su hijo identificando alguna dificultad. Nada más, solo precisamos eso. Que usted ponga atención. Cuando su hijo invierte, póngase alerta, vea, consulte al profesor, al psicólogo y asista para ver si ese es un problema definitivo o es transicional educativo. Nada más, Paola, y muchas gracias a usted siempre por permitirme, expresar algo de lo que sabemos. Siempre es un gusto, doctor. Todos en casita, es el momento preciso para que recordemos cuáles han sido las noticias más importantes de esta jornada. Ya volvemos con el tercer bloque de Hora 23. En el país ya existen opiniones diferentes respecto a la repostulación del actual presidente Evo Morales. Expertos indican que sería inconstitucional.
Un hombre quemó a su esposa y a su hijo después de una pelea sentimental. El acusado escapó, pero horas después fue capturado. Una triple colisión deja 7 heridos, entre ellos el viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera. El chofer protagonista del hecho se dio a la fuga. Familiares y amigos de la azafata Jimena Suárez la recibieron esta madrugada en Viru y la trasladaron a su domicilio donde se recupera de sus heridas. En el panorama internacional, este lunes en Turquía asesinaron al embajador de Rusia, Andrei Karlov, durante una muestra de arte. El diplomático recibió un disparo cuando estaba pronunciando el discurso de apertura. En el lugar, el atacante fue arrestado. Tercer bloque, estamos en la recta final del programa. Fue un placer comenzar otra semana más junto a ustedes, más aún con un tema que de seguro le ha servido a usted y a toda su familia. Conmigo será hasta mañana. Buenas noches, Bolivia. Adiós, Mariel, nos vemos mañana. Bueno, antes de decirles a los niños que son irresponsables, que son flojos, que no son inteligentes, que son malos hijos, es importante ponernos a pensar que posiblemente no es nada de lo que estamos diciendo, simplemente puede que tenga alguna dificultad. Una dificultad que no quiere decir que esa persona no vaya a hacer nada más adelante. Puede ser alguna condición que esté buscando su comprensión, su preocupación y su apoyo. La dislexia tiene corrección y lo hemos dejado claro esta noche en Hora 23. Gracias, amigos, por acompañarnos en el programa de hoy. Los esperamos mañana, Dios mediante, como siempre, a las 11 de la noche. Adiós a todos. Adiós, familias bolivianas. Hora 23.